de gestión, van a ser pues también los requisitos legales que vamos a tener en la organización y lo que aplique bien en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también vamos a tener aquellos documentos o procedimientos que la organización ha decidido establecer como parte de su sistema de gestión. Ello pues va a depender de qué tan grande es la organización, bien, y que necesita tener pues información documentada para poder estandarizar sus operaciones. El concepto de auditoría combinada, ¿no? Es llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Normalmente cuando se auditan, pues, la norma 9001, la ISO 45001, ¿no? Cuando se conoce, pues, este sistema integrado de gestión. Vamos a tener la auditoría conjunta llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditadas. Esto a veces aplica cuando a veces la organización tiene un sistema de gestión que la primera casa certificadora no está avalada para certificar y bueno, se da en situaciones específicas. Programa de auditoría son los acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado. Bien, aquí recordemos que este término, bien, para un periodo de tiempo determinado, la organización normalmente, ¿no? Establece su programa de auditorías por un año. Bien, esto para que sea más sistemático, para que también sea acompañado con el proceso de auditorías externas de las casas certificadoras, en donde, una vez certificado su sistema de gestión, realiza pues auditorías de seguimiento de forma anual, los años, y al tercer año nuevamente vamos a tener el proceso de recertificación. Bien, entonces, por ello, no es que se recomienda, ¿no?, que las organizaciones pues establezcan un programa de auditorías también anual. Bien, sin embargo, la norma de gestión no lo establece de esa manera. Ellos no dejan pues carta libre a que la organización decida, ¿no?, cuál es el periodo de tiempo en que va a durar su programa de auditorías, que podría ser un año, que podría ser 6 meses, ¿no?, que podría ser un año y medio, pero durante todo ese periodo de tiempo tiene que realizarse la auditoría, todos los procesos. Por ejemplo, si nuestro programa de auditorías dura un año y yo voy a tener dos auditorías internas en mi programa, me aseguro de que en estas dos auditorías internas que voy a realizar, audite a todos mis procesos que están dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Supongamos que no audite a 3 procesos y ya cerré mi programa de auditorías. Entonces, aquí ya estamos hablando de una no conformidad porque yo no estoy haciendo la revisión a todos los procesos, bien, que van a involucrar a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, normalmente lo que establecen las organizaciones, como les comento, no es que de forma anual, ¿no?, en el mes de enero lanzan su programa de auditorías, que pues tiene vigencia hasta diciembre de ese año, y así sucesivamente. Bien, van teniendo pues estos programas de auditoría de forma anual, de tal forma de que acompañan a la auditoría externa y también a otros documentos de gestión que, como parte de esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la 29783, vamos a tener como el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El alcance de auditoría, bien, es la extensión y límites de una auditoría. Aquí no confundamos bien el término de alcance de auditoría con el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de alcance de auditoría, no hacemos referencia a, por ejemplo, la organización tiene 5 sedes y de acuerdo al muestreo yo voy a auditar a 3 de ellas. Bien, entonces el alcance puede estar para la totalidad. Sin embargo, bien, como parte de este proceso de auditoría, solamente vamos a tener el alcance físico a 3 establecimientos. Bien, puede que todos sean almacenes y realicen las mismas operaciones, entonces realizan un muestreo, ¿no? El auditor realiza un muestreo para pues determinar a cuáles de los 5 almacenes va a realizar este proceso de auditoría. Vamos a tener también los procesos. Por ejemplo, si es que realizamos 2 auditorías en un año, ¿no? Asumamos el ejemplo que les di hace un momento, vamos a tener aquí pues en la primera auditoría programada la mitad de los procesos y en la segunda la otra mitad de los procesos.
aquí el alcance de la auditoría inicial no va a estar a todos los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino al 50%. Bien, y de igual manera, pues el otro proceso de auditoría que ya va a tener como alcance los procesos restantes que no se han auditado en la auditoría pasada. Bien, aquí vamos a tener también, ¿no? Que se va a determinar las funciones, las unidades de la organización, actividades, los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. Bien, entonces aquí ya vamos a definir nosotros cuál va a ser este alcance de auditoría. En el plan de auditoría, recordemos, el programa es en un periodo de tiempo y se van a establecer cómo es que se van a realizar las auditorías de... En este plan de auditoría ya vamos a tener algo más detallado. Bien, y cuando hago referencia a algo más detallado, es específicamente pues a la descripción de las actividades, bien, y los detalles que vamos a tener en la auditoría. Por ejemplo, yo cuando vea este ejemplo del plan de auditoría, vamos a tener pues el detalle de a quienes vamos a auditar en cada proceso, cuál va a ser el cronograma de auditorías, los días de auditoría, las horas, a qué procesos vamos a auditar, bien, qué requisitos están involucrados con ese proceso, bien, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto me va a ayudar a ser más específico. Ya no solamente voy a tener un programa diciendo de que en el mes de marzo, por ejemplo, voy a auditar a tal proceso y en el mes de septiembre a los procesos restantes, sino aquí ya voy a ir al detalle. Bien, identificando el día, quién va a ser el auditor líder, si es un equipo auditor, quién va a ser el auditor líder, quiénes van a ser miembros del equipo auditor y ya el detalle específico hora a hora de cómo se va a ejecutar este proceso de auditoría. Los criterios de auditoría, bien, que es un término que ya lo hemos revisado, que es el conjunto de requisitos, bien, usados como referencia frente al cual se compara una evidencia objetiva. Bien, aquí los requisitos, recordemos los requisitos de la norma ISO 45001, los requisitos legales y los requisitos establecidos por la organización. Bien, la evidencia objetiva. Vamos a tener datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Cuando nosotros veamos cuáles van a ser las competencias que deben tener esos auditores y los principios de auditoría también, nosotros para poder formarnos correctamente como auditores tenemos que siempre considerar este término. Bien, la evidencia objetiva es lo que va a determinar si vamos a tener una conformidad o una no conformidad. Bien, entonces nosotros no podemos basarnos en suposiciones para poder establecer que existe una no conformidad en el proceso o en alguno de los procesos de la organización. Bien, sino que tenemos que estar pues bien seguros de que la evidencia objetiva demuestra pues que vamos a tener un hallazgo que va a ser una no conformidad para la organización. Bien, la evidencia de la auditoría, ¿no? Que son los registros, las declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría. Bien, aquí nosotros de igual manera vamos a tener todos los documentos que van a revisarse, bien, para poder garantizar que tenemos conformidad o que vamos a tener de igual manera pues incumplimientos. Los hallazgos de auditoría, que es el resultado de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Bien, entonces cuando yo voy a tener un hallazgo de auditoría, no establezco la definición que encuentro y entre mi criterio de auditoría y evalúo si hay una conformidad o no hay una conformidad relación pues dentro de este criterio con respecto a este resultado o esta evidencia de auditoría. Bien, lo que me da finalmente una conclusión de auditoría, ¿no? Que viene a ser justamente este resultado de la auditoría, mientras considerar los objetivos y a todos los hallazgos. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener hallazgos de auditoría, no conformidades. Asumamos que en la organización pues recién están implementando sistema de gestión y tienen 20 no conformidades, ¿no? Entonces, como conclusiones de auditoría, ¿no? En base pues al proceso realizado, determinamos que en realidad la organización está en un proceso de implementación, ¿no? Y que pues se recomienda poder culminar la implementación de este sistema de gestión por el número de no conformidades detectadas. Bien, esto va a depender mucho del criterio del auditor.
bien, y de su know-how para poder establecer cuáles van a ser las conclusiones de auditoría. Pero recordemos que estas conclusiones se van a basar, obviamente, en los hallazgos identificados en este proceso de auditoría. El cliente de auditoría es una organización o persona que va a solicitar la auditoría. Y el auditado es una organización que es auditada en su totalidad o en partes. Bien, el cliente de auditoría muchas veces no es el auditado. ¿Por qué? Porque podemos tener una empresa que podría ser nuestro cliente, por ejemplo, que decida realizar una auditoría a nuestras operaciones como proveedores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que el cliente en realidad viene a ser el cliente y el auditado venimos a ser nosotros como organización, ¿no? Y que estamos pues esperando poder brindar un servicio a la organización. Normalmente vamos a tener aquí el término de homologaciones o auditorías de segunda parte, bien, en la cual ya hablamos específicamente de que los resultados de este proceso de homologación van a ir dirigidos al cliente, que vendría a ser nuestro cliente, ¿no? Que nos va a habilitar como parte de su equipo de proveedores. Bien, entonces este es el concepto, bien importante porque aquí estamos especificando, ¿no? Como general que podemos tener una situación en la cual podamos ejecutar homologaciones, ¿no? O nos puedan, pues, homologar. El equipo auditor, una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Bien, ¿y quién es un experto técnico? Cuando nosotros hacemos referencia a un experto técnico, es una persona que, si bien es cierto, no va a colocar no conformidades en un proceso de auditoría, es quien va a aportar los conocimientos y experiencia específicos al equipo auditor. Por ejemplo, asumamos que en nuestra organización nos viene a auditar una persona del extranjero que probablemente no conozca toda la normativa legal que aplica en nuestro país para la organización. Es por ello, ¿no?, que la casa certificadora decide traer para que acompañe a este auditor un experto técnico, a este equipo de auditoría. Este experto técnico va a dar los lineamientos y mencionar cuáles son las normativas legales que aplican para la organización y finalmente, bien, el auditor, quien en base a la evidencia de auditoría determina sus hallazgos, bien, y finalmente pues las conclusiones de auditoría. Bien, el auditor es una persona que lleva a cabo esta auditoría. El observador es una persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como auditor. Y el sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para poder establecer políticas, para poder establecer objetivos y procesos, bien, para lograr estos objetivos. Aquí vamos a tener pues parte de este capítulo 4, ¿no? El cumplimiento de este sistema de gestión, el 4.4. El riesgo, que es el efecto de la incertidumbre. Mira, un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. La incertidumbre viene a ser el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento. Bien, su consecuencia o su probabilidad. Bien, con frecuencia el riesgo también se va a caracterizar como referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estos. Bien, entonces en conclusión, riesgo es el efecto de la incertidumbre, bien, que vamos a tener con respecto a la probabilidad y a la severidad, que vienen a ser las consecuencias potenciales que vamos a tener. ¿Ok? Esto evaluando claramente riesgo. El peligro, perdón. No vamos a tener la conformidad también, que es el cumplimiento de un requisito, ¿no? Y la no conformidad, que es el incumplimiento de un requisito. La competencia, bien, que es la capacidad para poder aplicar los conocimientos y habilidades con el fin de poder lograr los resultados previstos. Bien, aquí cuando hacemos referencia, pues, a tener las competencias para poder realizar un proceso de auditoría. Vamos a ver en los principios de la auditoría. Este término va a ser relevante cuando nosotros, pues, podamos o tengamos todo este conocimiento para poder realizar este proceso de auditoría. Nosotros como auditores, pues, si nos estamos formando en una norma de gestión, conocemos, tenemos ya un poco de experiencia y podemos desempeñarnos como auditores
en este sistema de gestión, bienvenido, pero si no tengo las competencias, por ejemplo, la ISO 27000, ¿no? Que es el sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, no tengo mucha experiencia, pero aún así decido lanzarme y realizar un proceso de auditoría. Es muy probable que no se logren los objetivos de auditoría porque no tengo el know-how de conocer los requisitos de la norma de gestión. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado siempre para poder realizar estos procesos de auditoría que previamente pues hayamos adquirido este conocimiento, bien, y habilidades también para poder lograr los resultados previstos. No, si por ejemplo yo quiero auditar en mi organización o ser parte de este equipo auditor, pero no conozco qué es un programa de auditoría, qué es un plan de auditoría, cómo presentar un informe de auditoría, pues no tengo estas habilidades y estas competencias para poder realizar este proceso de auditorías a la organización. El requisito, que es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. El proceso, que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que se utilizan pues las entradas para proporcionar un resultado previsto, ¿no? Este es básicamente lo que vamos a tener en el mapa de procesos. Bien, cada uno de los procesos identificados, en el cual pues vamos a desarrollar actividades y vamos a tener ingresos y salidas de cada uno de estos procesos. El desempeño, que es un resultado medible. El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Y este desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos, servicios, sistemas u organizaciones. La eficacia, que viene a ser el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados de acuerdo a lo planificado. Bien, entonces aquí vamos a tener la ejecución, bien, de todas estas actividades planificadas de acuerdo a los objetivos establecidos. Bien, listo. Entonces, hemos revisado previamente y rápidamente estos conceptos, bien, los cuales nos van a ayudar a leer correctamente toda esta norma de gestión. Bien, parte de ello no es poder entender a qué hacen referencia cuando mencionan cada uno de estos términos en esta norma de gestión y por ello justamente parte de ello es este amplio vocabulario. Bien, que nos va a ayudar a entender correctamente a qué hace referencia cuando pues en esta norma de gestión se especifica o se detallan cada uno de los mismos. Bien, continuando vamos a ver estos principios de auditoría. Bien, la importancia que van a tener estos principios de auditoría para poder realizar y ejecutar y considerarlo siempre en este proceso de auditoría viene a ser vital para el logro de los objetivos de este proceso. Bien, vamos a tener aquí la integridad, vamos a tener la presentación imparcial, el debido cuidado profesional, la confidencialidad y la independencia. Estos 5 primeros hacen referencia específicamente a las características del auditor. Bien, por ejemplo, yo como auditor necesito pues tener conocimiento de que existen estos principios y cumplirlos. Bien, para poder estar en las competencias de realizar este proceso de auditoría. Y los últimos dos, que es el enfoque basado en la evidencia y el enfoque basado en riesgos, ya que hace referencia a este proceso como tal de auditoría. Bien, que todo el proceso de auditoría se debe basar en la evidencia y además debe tener siempre un enfoque basado en riesgos. Bien, vamos a ir revisando a detalle cada uno de estos principios ya que hacen referencia. En el principio de integridad, ¿no? Aquí vamos a tener que el fundamento de la profesionalidad viene a ser un punto bastante importante. Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría, ¿qué deberían realizar? De forma ética, con honestidad y responsabilidad, ¿no? Aquí hablamos cuando nos referimos pues a la forma ética, ¿no? Que tenemos que, si encontramos un hallazgo, bien, que implica pues una no conformidad, especificarlo.
Bien, por otro lado, es cumplir con los requisitos previos para obtener las competencias previas para poder realizar este proceso de auditoría. Si, por ejemplo, yo no tengo idea de qué es la ISO 45001, no podría realizar este proceso de auditoría. Bien, porque pues para auditar una norma de gestión necesitas conocer estos requisitos que van a ayudar a poder establecer estos hallazgos de auditoría. Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones. Bien, ser sensible ante cualquier influencia que puede ejercer sobre su juicio. Bien, entonces aquí vamos a tener también bastante importante, ¿no? Cómo es que se va a realizar este proceso de auditoría sin tener alguna influencia externa, bien que vaya pues a ya no volver real este resultado de auditoría. La presentación imparcial, ¿no? Es la obligación de informar con veracidad y exactitud los hallazgos, conclusiones e informes de auditoría. ¿Qué deberían reflejar estos? Veracidad, deberían reflejar exactitud en las actividades y se debería informar los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. Bien, aquí es importante, ¿no? Porque yo como auditor, por ejemplo, no puedo ir a auditar un proceso, encontrar hallazgos negativos, bien, y no mencionarlo, ¿no? Y cuando estamos pues en la reunión de cierre, decir, bueno, en el proceso de recursos humanos he encontrado 5 hallazgos, ¿no? Y la persona pues auditada decir, ¿qué? Pero si a mí no me mencionó nada en su momento, ¿no? Y probablemente sí haya tenido la evidencia de auditoría, pero al no ahondar más en las preguntas, no, probablemente la auditoría haya sacado sus conclusiones previas y aquí ya estamos hablando pues que no ha habido una presentación imparcial, bien que el auditor ha decidido colocar pues estos hallazgos de auditoría en el informe, no previa pues la notificación de los resultados, sin antes pues haber mencionado bien, estos resultados de auditoría al auditado. Entonces es importante, ¿no? Que en caso haya diferencias, también estos se puedan solucionar. ¿Ok? La comunicación debe ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Bien, eso en todo este proceso de auditoría debe primar de tal forma de que sea realmente una herramienta de mejora continua y no pues para poder fiscalizar a los trabajadores, ¿no? Poder poner memorandos o ver que hay incumplimientos. La idea en realidad de este proceso sistemático, ¿no? De la ejecución de estas auditorías es poder lograr una mejora continua. Es ver que si es que hay falencias o no conformidades, estas se puedan subsanar. Bien, se realicen pues todo este proceso de análisis de causa raíz y finalmente no se establezcan acciones correctivas que ayuden a que estas debilidades, por así decirlo, esas no conformidades sean eliminadas. Bien, y que obviamente no vuelvan a ocurrir en la organización. Debido cuidado profesional es la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Estos auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo a la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de auditoría. Un factor importante es que al realizar este trabajo con el debido cuidado profesional, es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. Es verificar de acuerdo a los hallazgos, perdón, de acuerdo a la evidencia de auditoría, validar si realmente nosotros estamos teniendo pues un hallazgo, una no conformidad. Aquí vamos a tener que no ser sesgados, bien, cuando veamos cómo la organización cumple este requisito. Recordemos, la norma de gestión no es específica, no te dice, por ejemplo, que debes tener un procedimiento de tal punto, ¿no? Pero la organización puede dar cumplimiento a todos y cada uno de estos requisitos
cómo pues mejor se acopla a su organización, mientras cuando haya una evidencia que lo sustente, no debería juzgarse porque nosotros como auditores podemos comparar con otra organización y decimos, no, pero en esa organización lo hacen así y acá también deben hacerlo de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros establezcamos una no conformidad. Bien, porque no podemos tampoco dentro de nuestro perfil como auditor titubear, ¿no? Es decir, que nos digan, no, pero eso no es una no conformidad porque mira, y nosotros dudemos sabiendo que realmente sí es un hallazgo y es una no conformidad, ¿no? Entonces, y tampoco vamos a poner pues no conformidades por colocar. Tiene que estar bien sustentada esta evidencia de auditoría para evitar ese tipo de inconvenientes, más aún cuando en algún momento, por ejemplo, se nos dé la oportunidad y seamos auditores de tercera parte, es decir, auditores de una casa certificadora. ¿No? Y directamente nuestro cliente de auditoría no quiere lograr la certificación y vamos a tener que verificar el cumplimiento de los requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en consideración este debido cuidado profesional. La confidencialidad definitivamente, ¿no? Es la seguridad de esta información. Estos auditores no deberían proceder con discreción y la protección de la información adquirida en el curso de las actividades que estamos realizando como auditores. Por ejemplo, nosotros podemos verificar, ¿no? Si es que, por ejemplo, no tenemos exámenes médicos ocupacionales que se vienen realizando a la organización, no entramos pues al legajo, pero sí podemos ver algunos certificados de aptitud como parte de la verificación. Bien, tengamos por ahí algunos que son restringidos y nosotros lo mencionemos en otro proceso o una auditoría, otro proceso. ¿No? Aquí vamos a tener que respetar siempre la confidencialidad. Por otro lado, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿no? acceso a poder ver el presupuesto aprobado para seguridad y salud en el trabajo, mencionarlo en otra empresa, ¿no? La empresa tal tiene tanto asignado para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí es una información confidencial de la organización. No podemos nosotros divulgar, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos que tener justamente esta protección de la información. Bien, y la información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente para el beneficio personal del auditor o del cliente de auditoría. Bien, de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. No, por ejemplo, yo como auditor no puedo no dar a otro cliente de auditoría los resultados, bien, de este proceso de auditoría sin que se haya pues tapado, ocultado la información confidencial. La independencia, ¿no? Es la base para la imparcialidad de este proceso de auditoría y la objetividad de las conclusiones de auditoría. Bien, estos auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita. Bien, y vamos a tener siempre y todos los casos debe tener una acción libre de sesgo y sin conflictos de intereses. Bien, para las auditorías internas, estos auditores deberían ser independientes de la función o del proceso que se va a auditar. Bien, estos auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que estos hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en la evidencia de auditoría. Bien, más no en el sesgo. Vamos a tener este punto importante cuando hacemos referencia a la independencia de los resultados de esta auditoría. Bien, estimados, hasta aquí hemos visto estos puntos relacionados con el auditor. Bien, entonces estas características que debe tener el auditor viene a ser también no crítico para poder verificar realmente no y poder tener la satisfacción de haber logrado los objetivos de auditoría. Bien, si no es probablemente que se realice un incumplimiento de estos principios de auditoría y se tenga que repetir este proceso. Entonces, hay que siempre tener en consideración cada uno de estos principios de auditoría. Bien, posterior a ello y a las características de los auditores, vamos a ver estos principios de auditoría, pero ya basados en el proceso como tal.
Vamos a tener aquí el enfoque basado en la evidencia. Bien, el método racional para poder alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y que sean además reproducibles. Bien, en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debe ser verificable y en general, ¿no? Debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Deberían aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado a la confianza que puede depositarse en las conclusiones de auditoría. Bien, entonces aquí vamos a ver pues la importancia de poder nosotros establecer evidencias de auditoría y recién pues establecer, ¿no? Cada uno de estos hallazgos que nosotros vamos a tener como resultados o como conclusión de la auditoría, pero siempre basado en la evidencia. El enfoque basado en riesgos, ¿no? Un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades, ¿no? El enfoque basado en riesgos debe influir sustancialmente en la planificación, en la realización y la presentación de informes de auditoría, a fin de asegurar que estas auditorías se centran en puntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para poder alcanzar los objetivos de este programa de auditoría. Bien, entonces es importante que nosotros consideremos este enfoque basado en riesgos. Listo. Muy bien, estimados. Entonces, hasta aquí ya hemos visto, ¿no? Cuáles vienen a ser estos principios de auditoría. Bien, recordemos aquí a ver un pequeño resumen de estos principios de auditoría. Bien, vamos a tener la integridad que va a garantizar que el auditor tiene las competencias para realizar este proceso de auditorías, tiene las habilidades y el expertise para poder ejecutar este proceso. Y obviamente si es que yo no me siento en las competencias, porque no tengo experiencia, nunca he revisado esa norma de gestión, pues no realizar este proceso de auditorías. La presentación imparcial, ¿no? Nosotros no podemos sorprender al auditor en la reunión de cierre diciendo que en su proceso pues hemos identificado muchas no conformidades y cuando estábamos auditando ese proceso no se establece nada. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, bien, con este punto importante. Vamos a tener la confidencialidad también, la importancia, ¿no? En el cual nosotros vamos a tener la confidencialidad o mantener en reserva estos números, probablemente, procedimientos, información confidencial de la organización. La independencia, bien, de este proceso de auditoría con respecto a que el auditor no puede, pues, realizar auditoría, no debería realizar auditoría al proceso donde está laborando, evitar, pues, algún sesgo, etcétera. Me parece que me salió por ahí el debido cuidado profesional, bien, que tener nosotros la importancia, saber la importancia de poder establecer bien este debido cuidado profesional que vamos a tener dentro de este proceso de auditorías. Bien, vamos a tener el enfoque basado en la evidencia, ¿no? Y el enfoque basado en riesgos con respecto a este proceso de auditorías. Listo, vamos a adelantarnos por acá. Bien, una vez revisado pues todos estos puntos importantes de este proceso de auditoría, vamos a ver qué nosotros vamos a considerar para la gestión de un programa de auditorías. Bien, en primera instancia, vamos a tener que siempre considerar que este programa de auditorías tiene que considerarse o tienen que considerarse objetivos organizacionales. Bien que debemos tener aquí las cuestiones externas e internas pertinentes. Vamos a garantizar también, ¿no?, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información también. Bien, aquí vamos a tener a este punto bastante importante para que nosotros podamos considerar.
Asimismo, bien, este programa de auditorías debería incluir la información e identificar los recursos que permiten que las auditorías se realicen de forma eficaz, eficiente y dentro de los periodos de tiempo especificados. Bien, vamos a tener aquí, ¿no? En primera instancia, los objetivos para el programa de auditorías. Bien, posterior, riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría y el alcance, que es la extensión, límites, ubicaciones de cada auditoría dentro del programa de auditoría. Y vamos a tener en el punto de calendario, bien, que va a hacer referencia pues al número, duración, frecuencia de las auditorías. Bien, entonces aquí vamos a tener estos puntos relevantes para poder gestionar adecuadamente un programa de auditorías. Asimismo, nosotros tenemos que asegurar cuál va a ser el tipo de auditoría que se va a realizar. Bien, tanto internas como externas que vamos a tener en la organización. Vamos a tener que considerar los criterios de auditoría también, bien, los métodos de auditoría a emplear, cómo es que se va a realizar este proceso de auditorías. Bien, vamos a tener los criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor. Finalmente, pues, la información documentada pertinente. Muy bien, aquí vamos a ver de forma general, bien, este programa de auditorías. Vamos a tener, como recordemos, ¿no? En las sesiones anteriores mencionábamos cada uno de estos puntos, ¿no? La planificación, el hacer, la verificar y el actuar. Vamos a tener aquí dentro de la planificación bien, puntos importantes para poder gestionar adecuadamente cada uno de estos procesos. Bien, asimismo, ¿no? Debemos pues realizar el monitoreo al programa de auditorías y revisar y mejorar este programa de auditorías en base a los resultados que vamos a tener. Por ejemplo, bien, si yo voy a tener un proceso de auditoría interna, una organización que está, o bueno, ha implementado ya este sistema de gestión, pero voy a encontrar pues algunas no conformidades. Bien, entonces vamos a tener aquí este punto importante para poder sostener las competencias y evaluación de los auditores y la realización de una auditoría. Bien, en el establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, vamos a tener en cuenta cada uno de estos puntos. Bien, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tanto externas como internas, las características y los requisitos de los procesos, productos, servicios, proyectos o cualquiera de ellos. Los requisitos del sistema de gestión. Bien, la necesidad de evaluar a los proveedores externos, el nivel de desempeño del auditado y el nivel de madurez del sistema de gestión, ¿no? Y cómo refleja en los indicadores de desempeño pertinentes. Bien, por ejemplo, los de ocurrencia, de conformidad o incidentes o quejas de las partes interesadas. Bien, vamos a tener aquí, ¿no? Los riesgos y oportunidades identificados por el auditado y los resultados de auditorías previas. Bien, vamos a tener aquí también la identificación de las oportunidades de mejora, bien del sistema de gestión y de su desempeño. Evaluar la capacidad del auditado para poder determinar el contexto. Bien, aquí vamos a ver y la validación de este contexto. Evaluar la capacidad del auditado para poder determinar riesgos y oportunidades, ¿no? Y para identificar e implementar acciones eficaces para poder abordarlos. Cumplir con todos los requisitos bien pertinentes, por ejemplo, los requisitos legales y reglamentarios, bien, y los compromisos de cumplimiento, los requisitos de certificación con una norma en sistemas de gestión. Determinar la idoneidad.
determinar la adecuación y la eficacia continua de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces vamos a tener aquí cómo es que todo este programa de auditorías debe contemplar cada uno de estos puntos. Obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo. Bien, y determinar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas de este sistema de gestión. En el último punto vamos a tener evaluar la compatibilidad y la alineación con los objetivos del sistema de gestión. Bien, vamos a tener ese punto. Y vamos a ver en este caso, ¿no? Cómo es que esta gestión del programa de auditorías, ¿no? Se pueden determinar y la evaluación de los riesgos. Vamos a tener en este caso, bien, la planificación, ¿no? Por ejemplo, el fracaso, bien, al establecer objetivos de la auditoría impertinentes al determinar la extensión, no número, duración, ubicaciones y calendario para las auditorías. Bien, de los recursos, bien, por ejemplo, insuficiente tiempo, equipos y o formación para desarrollar el programa de auditoría o para realizarlo. Bien, vamos a tener en este punto la selección del equipo auditor, ¿no? Por ejemplo, competencia global y suficiente para poder realizar auditorías eficazmente. Vamos a tener la comunicación, por ejemplo, procesos y canales de comunicación externo e internos ineficaces. Vamos a tener aquí en este punto, ¿no? La implementación, por ejemplo, ¿no? Una coordinación ineficaz de las auditorías dentro del programa de auditorías. Bien, o no tener en cuenta la seguridad y confidencialidad de la información. Bien, vamos a tener en este punto el control de la información documentada. Bien, por ejemplo, determinación ineficaz de la información documentada necesaria, requerida, bien, por los auditores y las partes interesadas pertinentes. Bien, fracaso, pues, a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia de este programa de auditorías. Bien, luego vamos a tener el seguimiento, vamos a tener acá la revisión y mejora de este programa de auditorías. Bien, en este seguimiento ineficaz que podemos tener de este resultado del programa de auditoría, por ejemplo, y que nos va a ayudar a hacer una reprogramación, por ejemplo. ¿Qué es lo que podría pasar, no? Cuando nosotros hacemos un programa de auditoría y establecemos, ¿no? Por ejemplo, que vamos a realizar 2 días a los procesos SCORE de la organización, pero no esto podría depender del crecimiento de la organización, puede ser 2 días y medio, o si es que la empresa es más pequeña, solamente un día. Entonces, aquí vamos a ir verificando hasta que ya pues tengamos documento final. La disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias bien a muestrear. Muy bien, parte de este programa de auditorías, nosotros vamos a establecer las oportunidades para poder mejorarlo. ¿Qué es lo que debe incluir, no? Permitir llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita, minimizar el tiempo y las distancias. Bien, igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel, bien, de competencia necesario para poder alcanzar sus objetivos de auditoría. Bien, alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado. Bien, aquí vamos a tener igual importancia de poder mejorar el programa de auditoría. Muy bien, una vez que ya hemos revisado esta información previa, ¿ok? Vamos a establecer este programa de auditorías. Voy a proyectar en este momento, muy bien, un programa de auditorías. A ver, creo que ahí es para que se vea más grandecito. ¿Listo?
Aquí voy a tener un programa anual de auditoría sencillo, bien, en el cual vamos a tener, bien, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, va a tener una codificación, versión, aprobación, bien, y luego vamos a tener el año y la fecha de aprobación de este programa anual de auditorías. Asimismo, yo voy a registrar en este mismo programa, bien, cuál es el número de la auditoría, el correlativo. No, vamos a ver qué tipo de auditoría se está realizando. ¿Es una auditoría interna? ¿Es una auditoría externa? Vamos a tener el objetivo. Si es que hablamos de una auditoría interna, hablamos que también vamos a tener personal interno. Bien, podemos tener también auditorías internas en las que decidamos contratar a una persona tercera para poder realizar este servicio. Bien, entonces ahí se va a contemplar. Vamos a tener también, ¿no? Los criterios de auditoría, ¿no? Que debemos también sentar el alcance, los criterios de auditoría, las áreas, bien, procesos, actividades a auditar. Vamos a ver en qué mes y finalmente el equipo auditor. Bien, vamos a tener este programa de auditoría simple, bien, el cual podemos establecer correctamente. Bien, ¿cómo es que vamos a definir cada uno de estos puntos? Muy bien, entonces vamos a tener aquí la importancia de este programa anual de auditorías, súper sencillo para poder organizar los recursos y que se puedan ejecutar cada uno de estos ítems. Listo, vamos a ver luego ya otros documentos como el plan de auditoría y el informe. Muy bien. Dentro de este establecimiento del programa de auditoría, vamos a generar pues roles, responsabilidades de las personas responsables del sistema de gestión o del programa de auditorías. Bien, ¿qué es lo que tenemos que contemplar cuando establecemos el programa de auditorías? ¿No? Establecer la extensión del programa de auditoría, bien, de acuerdo con los objetivos pertinentes y cualquier restricción conocida. Bien, vamos en ese punto. Determinar las cuestiones internas y externas, los riesgos y oportunidades que puedan afectar el programa de auditoría e implementar acciones para abordarlos. Bien, integrando estas acciones en todas las actividades de auditoría, ¿no? Según sea apropiado. Asegurar la elección, bien, de equipos auditores, la competencia general para las actividades de auditoría, asignación, roles, responsabilidades, autoridades, etcétera. Bien, vamos a tener esos puntos importantes. Listo. Asimismo, dentro de estos roles y responsabilidades, ¿no? Vamos a tener que, en el punto D, se menciona establecer todos los procesos pertinentes. Bien, la coordinación y el calendario de todas las auditorías dentro del programa, ¿no? El establecimiento de los objetivos también, el alcance que vamos a tener, los criterios de auditoría, ¿no? Y el determinado método de auditoría y la selección del equipo auditor. La evaluación de los auditores, ¿no? Vamos a tener ese punto, el establecimiento de más procesos de comunicación externos e internos según sea apropiado. La resolución de conflictos y el tratamiento de las quejas, ¿no? Hacer seguimiento al proceso de auditoría según corresponda. Y la presentación de informes al cliente de la auditoría y a las partes interesadas, bien, según sea apropiado. Muy bien, entonces vamos a establecer este punto, bien, para que podamos realizar bien cada uno de estos detalles sobre establecer estos puntos pertinentes. Muy bien, aquí vamos a tener también otros puntos en los cuales vamos a determinar y asegurar la presión, bien, de todos los recursos necesarios. Asegurarse de que se prepare y mantiene la información documentada apropiada, incluyendo pues registros del programa de auditoría. Hacer seguimiento, revisar y mejorar este programa de auditorías, bien, y comunicar el programa de auditoría según sea apropiado a las partes interesadas pertinentes.
Listo. Muy bien, entonces vamos a ver este punto. Bien, en el cual vamos a tener la competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditorías. Bien, las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían tener la competencia necesaria para poder gestionar el programa y sus riesgos, bien, y oportunidades. Y las cuestiones externas e internas asociadas de forma eficaz y eficiente, bien, incluyendo los conocimientos sobre los principios, métodos, procesos de auditoría, normas de sistemas de gestión, la auditoría relativa a auditando, ¿no? Y los requisitos legales y otros requisitos. Listo, muy bien. Vamos a tener aquí también cuándo vamos a establecer la extensión del programa de auditorías. Bien, aquí vamos nosotros a contemplar, ¿no? El objetivo, es el alcance y la duración de cada proceso de auditorías. Bien, vamos a tener las normas de sistemas de gestión u otros criterios aplicables. Bien, el número, importancia, complejidad, similitud y las ubicaciones. Bien, vamos a establecer, ¿no? De la extensión del programa de auditorías. Vamos a tener este punto importante, bien, en el cual nos va a ayudar a poder establecer cada uno de estos programas de auditoría. Bien, vamos a tener aquí cuáles son los que van a establecer también el objetivo, el alcance, la duración, las normas de sistemas de gestión, el número, importancia, complejidad, similitud y las ubicaciones. Bien, el establecimiento de esta extensión del programa de auditoría, bien, también nos ha dado los criterios, bien, de auditorías aplicables, tales como acuerdos planificados para las normas de gestión, los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está comprometida. Vamos a tener igual resultados de auditorías externas o internas, resultado de una revisión previa al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, el idioma no solo cuestiones culturales. Y la incertidumbre de las partes interesadas, tales como quejas de clientes, incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está comprometida. Bien, vamos a tener en este punto la importancia de poder establecer la extensión de este programa. Muy bien, aquí vamos a tener los cambios significativos, ¿no? Que el contexto del auditado y sus operaciones y los riesgos de las oportunidades de negocio. Bien, vamos a tener la importancia, bien, de poder establecer otras características. Vamos a tener la disponibilidad de tecnologías de la información, ¿no? Y comunicación para poder establecer bien cada uno de estos puntos previos. Vamos a tener los cambios significativos en el contexto al ser auditado y sus operaciones y los riesgos. Bien, vamos a tener aquí la disponibilidad de la energía y la información y comunicación para que pueda apoyar las actividades de auditoría. Bien, vamos a tener también aquí en particular el uso de métodos de auditoría remota también. Vamos a tener aquí en caso se ejecute pues este proceso de auditoría remota. Bien, vamos a tener la ocurrencia de sucesos internos, ¿no? Y externos, tales como no conformidades de los procesos o servicios, las filtraciones en la seguridad de la información, incidentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, actos delictivos o incidentes ambientales. Vamos a tener en la M, ¿no? Los riesgos y oportunidades de negocio, incluyendo las acciones para poder abordarlos. Bien, esto es importante. Ahora, cuando nosotros establecemos también este programa de auditoría, vamos a poder determinar qué recursos se han utilizado para poder establecer este programa de auditorías. Bien, los recursos financieros, ¿no? Y de tiempo necesario para poder desarrollar actividades, implementar, gestionar y mejorar las actividades de la auditoría. Bien, los métodos de auditoría.
la disponibilidad individual, global de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia apropiada para los objetivos particulares. Bien, la extensión del programa de auditoría y los riesgos de las oportunidades relacionados con el programa de auditorías. Comunicar a las partes interesadas, bien, a las partes pertinentes del programa de auditoría, incluyendo riesgos y oportunidades implicados a las partes interesadas, ¿no? Y pertinentes e informarles periódicamente de su progreso, ¿no? Usando los canales de comunicación externos e internos. Vamos a también aquí definir objetivos, alcance, criterios para cada auditoría, ¿no? Seleccionar los métodos de auditoría y coordinar y reprogramar las auditorías y otras actividades pertinentes, bien, a este programa de auditorías. Vamos a tener aquí también, ¿no? En la implementación del programa de auditorías, ¿no? Asegurarse de que los equipos auditores tienen la competencia. Bien, vamos a tener aquí proporcionar los recursos necesarios, bien, individuales y globales para los equipos. Bien, vamos a tener en este punto, bien, asegurar la realización de auditorías de acuerdo al programa de auditorías, bien, gestionando todos los riesgos, oportunidades y cuestiones. Bien, vamos a tener luego asegurarse de que la información documentada, bien pertinente, relativa a las actividades de auditoría, se gestiona y mantiene adecuadamente. Bien, vamos a tener estos puntos importantes para poder gestionar adecuadamente nuestro programa de auditorías. Bien, posterior a cuando yo ya realice toda esta planificación, bien, ya me voy a la etapa de la implementación, es decir, definir e implementar los controles operacionales necesarios para el seguimiento. Bien, revisar el programa de auditoría a fin de identificar oportunidades de mejora. Bien, vamos a ver en este punto, bien, también que los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a lograr. Puede incluir lo siguiente, ¿no? La determinación del grado de conformidad del sistema de gestión, ¿no? Que se va a auditar o partes del mismo con los criterios de auditoría. Bien, vamos a tener en este punto la evaluación de la capacidad del sistema de gestión, que ayudará pues a las organizaciones a cumplir requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos, bien, con los que la organización está comprometida. No, la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y seguro no vamos a tener igual resultados previstos. Vamos a tener la evaluación de idoneidad y además pues del sistema de gestión vamos a tener la evaluación de la capacidad de este sistema de gestión de poder establecer y lograr bien los objetivos de este sistema de gestión. Muy bien, posterior a ello, vamos a tener definición de objetivos, definición de alcance y criterios para una auditoría individual. El alcance de la auditoría debería ser coherente con el programa de auditoría y con los objetivos de la auditoría, ¿no? E incluye factores tales como las ubicaciones, las funciones, las actividades y los procesos que se van a auditar, así como el periodo de tiempo cubierto. Bien, los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente al cual se va a determinar la conformidad. ¿Ok? Vamos a tener acá que esto se puede incluir en uno más políticas que podamos tener, bien políticas aplicables, procesos, los procedimientos, bien cubiertos en el desempeño. Vamos a tener aquí de igual manera, ¿no? Los requisitos del sistema de gestión, la información relativa al contexto, ¿no? Y a los riesgos y oportunidades según se determine, ¿no? El auditado, ¿no? Muestra pues códigos de conducta sectoriales y otros acuerdos planificados. Bien, vamos a tener entonces aquí la definición de objetivos y alcance de estos criterios de auditoría. Muy bien.
Luego vamos a definir objetivos, vamos a definir el alcance y los criterios para poder realizar una auditoría individual. Bien, dentro de lo cual vamos a tener la selección y determinación de los métodos de auditoría. ¿Ok? Es decir, quiénes van a ser estas personas responsables de la gestión del programa de auditoría y estos deben seleccionarse y determinar el método para llevar a cabo la auditoría que sea eficaz. Por ejemplo, no asumamos que la organización pues es una empresa que brinda trabajo remoto, todas las personas de la organización y brindan servicios en los cuales pues elaboran software para organizaciones personalizados. Bien, aquí no va a aplicar pues una auditoría presencial, ¿no? Porque ellos ya de por sí realizan pues la actividad remota, pero si dentro de la auditoría vamos a contemplar cómo es que ellos han podido pues acaparar bien este IPRC considerando dónde están realizando sus actividades en su domicilio, cada uno de los trabajadores. Bien, entonces ahí vemos la importancia, bien, en el cual vamos nosotros a determinar de acuerdo a lo que es más conveniente para la organización. Y así, virtualmente vamos a revisar literal todas las operaciones de la organización y algunos puntos en los cuales, pues sí, se necesiten evidencia cómo es que la organización ha considerado estos puntos. Entonces, esto viene a ser criterios para poder finalmente evaluar estos puntos. Bien, si es una empresa, por el contrario, de producción que realiza una elaboración de productos, probablemente aplique una evidencia, ¿no? Presencialidad. Bien, continuando con el establecimiento de este programa de auditoría, se van a definir los objetivos, alcances y los criterios para una auditoría individual. Bien, vamos a tener aquí la competencia global del equipo auditor necesaria para poder lograr con los objetivos de la auditoría. Bien, teniendo en cuenta el alcance y los criterios. La complejidad de la auditoría, bien, si la auditoría es una auditoría combinada o conjunta, los métodos de auditoría seleccionados, bien, asegurar la objetividad e imparcialidad, bien, para evitar cualquier conflicto de intereses en el proceso de auditorías. Bien, vamos a tener aquí la selección de los miembros del equipo auditor. Vamos a tener la capacidad de los miembros del equipo auditor para trabajar e interactuar eficazmente con los representantes del auditado y las partes interesadas pertinentes. Bien, el punto G, las cuestiones externas e internas pertinentes, como que, como el idioma de auditoría, por ejemplo, es algo que se debe considerar. Y las características sociales, bien, y culturales del auditado también. Estas cuestiones pueden tratarse a través de las habilidades propias del auditor o bien a través del apoyo con un experto técnico, bien, considerando también la necesidad de intérpretes. Vamos a tener aquí, ¿no? El tipo y la complejidad de los procesos a auditar. Muy bien. Posterior a ello, vamos a tener esta definición de objetivos, la definición de alcance y criterios, bien, para una auditoría individual, ¿no? Y la asignación de responsabilidades al líder del equipo, bien, o auditor para una auditoría individual. Bien, vamos a tener aquí contemplar cada uno de estos puntos, ¿no? Como el equipo auditor. Bien, vamos a tener aquí la definición de los objetivos, alcances y los criterios para una auditoría individual. Bien, aquí vamos a tener este punto, ¿no? La evaluación del cumplimiento de los objetivos para cada auditoría. Vamos a tener la revisión y aprobación de informes de auditoría, la revisión de la eficacia de las acciones para tratar los hallazgos de auditoría, bien, la distribución de informes para cada uno de estos puntos y verificar pues el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Bien, la eliminación de la necesidad de alguna auditoría de seguimiento. Muy bien, vamos a tener aquí también en la definición de objetivos, alcance y criterios de una auditoría.
Y los registros que se pueden incluir son los registros relacionados, bien, con el programa de auditoría, tales como el calendario de auditorías, objetivos y la extensión del programa. Bien, aquellos que abordan los riesgos y oportunidades, ¿no? Las cuestiones internas o externas pertinentes del programa de auditorías. En las revisiones de la eficacia. Muy bien, vamos a tener luego, bien, gestión y conservación de los productos del programa de auditorías. Bien, vamos a tener este punto. Y vamos a tener en este otro, ¿no? La gestión de la conservación de los productos registrados en un programa de auditorías. Bien, los registros relacionados en cada auditoría, bien, vamos a tener igual la importancia para que podamos establecer. Bien, vamos a tener aquí los registros relacionados por cada auditoría. Bien, para que podamos establecer este punto. Listo, entonces vamos a poder establecer bien este punto para poder verificar bien cómo es que se va a realizar todo este proceso de auditoría y la conformación. Bien, entonces aquí vamos a tener ya, ¿no? Esta gestión y conservación de los registros de este programa de auditorías. Bien, parte de ello, no es que estos registros relacionados con el equipo auditor que cubran temas tales como la evaluación de competencia, evaluación de desempeño, criterios para la elaboración de los equipos auditores y los miembros del equipo y la formación de los auditores. Bien, vamos a tener aquí, ¿no? El mantenimiento y la mejora de la competencia. Muy bien, vamos a tener aquí luego cómo se va a realizar este proceso de auditorías. Bien, aquí vamos a ver un pequeño video. Bien, antes de que se nos acabe un poquito el tiempo, voy a descompartir mi pantalla un segundito. Bien, voy a retornar para poder compartir y compartir con el audio. Bien, para no tener ningún problema en que ustedes puedan escuchar correctamente. Bien, ahorita ya estoy compartiendo mi pantalla nuevamente. Bien, me van a confirmar, por favor, estimados, si se puede escuchar. Bien, si bien es cierto, aquí vamos a tener nosotros un proceso de auditoría a un sistema de calidad, pero vamos a ver claramente aquí los principios de auditoría, bien, que va a tener este auditor, bien, con la organización, y vamos a ver cómo busca, ¿no? A través de estos documentos que hemos conversado, ver y detallar correctamente cómo es que se va a ejecutar este proceso de auditoría. Bien, voy a colocar por aquí y me van a confirmar si se puede escuchar. Bien, estimados, me van a confirmar por favor por el chat si se puede escuchar correctamente y poder colocar por favor este, este video. Bien, me parece que sí se puede escuchar correctamente. Igual me confirman por favor. Bien, voy a confirmar, reconfirmar con ustedes, estimados, si es que no hay ningún inconveniente con el audio para ya poder dejar correr bien este videíto. Bien, entendería que no hay ningún inconveniente, entonces voy a colocarlo. Estimados, ¿me confirman por favor? Su compañero indica de que no puede escuchar el video. Bien, me reconfirman, voy a volver a colocarlo. Bien, a ver por ahí. Uy,
voy a descompartir nuevamente y vamos a ver si es que no tengamos ningún inconveniente con compartir. Bien, bueno, si por ahí ya vamos a tener inconvenientes, listo. Vamos a continuar bien revisando estos documentos, bien, para que nos alcance por ahí el tiempo. Bien, estimados, habíamos conversado, bien, este video era básicamente un proceso de auditoría, bien, el cual veíamos aquí a qué nos vamos a enfrentar como auditores. Por ejemplo, no vamos a tener a personas que van a ser por ahí reacias al cambio. Bien, esto es algo que puede ocurrir, bien, en el cual podamos encontrarnos con algunas personas que em, no se presten o no ayuden, bien a poder mostrar evidencias de auditoría, bien que sean reacios a poder auditarse, bien o que por aquí todavía esté la idea de que este proceso de auditorías es para poder por aquí utilizarlo bien en contra del colaborador, bien como un memorándum, por ejemplo, si es que se encuentra algún hallazgo de auditoría. Entonces, estos eran pues visiones antiguas de la ejecución de este proceso de auditoría y normalmente temible. Bien, pero ya actualmente vamos a tener este proceso de auditoría en realidad como una herramienta de mejora continua en el cual nosotros realmente vamos a poder sacar provecho. Bien, entonces vamos a tener, yo lo voy a compartir igual para que ustedes puedan tener bien estos videos y lo puedan visualizar. ¿Ok? Vamos a ver ahí interesante cómo es que este auditor, ¿no? Mantiene siempre la calma en todo este proceso de auditoría y bastante profesional para poder, pues, realizar y sacar estos hallazgos de auditoría. Bien, listo. Entonces, otro punto que quería revisar con ustedes era el informe de auditoría. Bien, habíamos visto el programa de auditoría. Vamos a ver, antes de revisar este punto, vamos a ir al plan de auditoría, que me parece que todavía no lo habíamos visto. Bien, a ver, un segundito. Listo. Me parece que todavía no habíamos revisado esta agenda de auditoría, que es el plan de auditorías. Bien, en este plan de auditorías, bien, recordemos que nosotros ya no vamos a tener pues un programa macro en el cual vamos a establecer pues que en el mes de marzo vamos a realizar una auditoría, en el mes de septiembre la otra auditoría, que vamos a tener por ahí identificando cuándo va a ser la auditoría externa o la auditoría de seguimiento, etcétera. Si no, vamos a tener aquí ya el detalle de este plan de auditorías. Es decir, vamos a identificar el número de auditoría que lo habíamos colocado en nuestro programa, vamos a determinar el objetivo, bien, que es verificar pues el cumplimiento de los criterios de auditoría. Vamos a tener cuáles son los criterios de auditoría, ¿ok? ¿En qué fecha se va a realizar este proceso de auditoría interna? ¿Quién va a ser el auditor líder? ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los auditores externos? Y un solo auditor este va a tener la responsabilidad de ser el auditor líder. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, 2 días de auditorías. Bien, este es lo mismo. Bien, por ejemplo, acá vamos a tener un bloque que hace referencia a un día. Bien, acá vamos a tener otro bloque que hace referencia pues a otro día de auditoría. En caso no aplique esto, no va y simplemente vamos a tener el día 1. Ok, aquí vamos a colocar la hora, por ejemplo, de 8 de la mañana, 8:30 es la reunión de apertura. En esta reunión de apertura nosotros vamos a dar a conocer este plan de auditoría específicamente. Bien, vamos a ver a qué hora vamos a revisar cada uno de los procesos para que los líderes tengan la disponibilidad de poder recibir al equipo auditor. Bien, en caso por ahí hay alguna interrupción con algún proceso, quizá con algún cliente, etcétera, y necesitan moverse las horas, ese es el momento para poder realizar los cambios, bien, y ya finalmente sentar el plan de auditoría final que se va a ejecutar. Bien, ya coordinado previamente ello. Otro punto es importante, ¿no? Cuando nosotros estemos en este
en esta reunión de apertura, siempre es importante que mencionemos que este proceso de auditorías está dirigido a los procesos y si es que vamos a encontrar hallazgos como no conformidades, ¿ok? Vamos a catalogar el proceso más no la persona. Bien, eso es importante, no porque eso va a ayudar a que mejore el proceso de que está pues dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, más no, pues va a ser una fuente en el cual podamos culpar a la persona responsable de este proceso. Bien, siempre van a haber oportunidades de mejora, ¿no? Y es importante que este proceso de auditoría nos ayude justamente a identificar estas oportunidades de mejora. Bien, vamos a colocar aquí en el detalle, en el día 1, por ejemplo, la hora, el proceso del auditor. En este caso, como es la primera instancia, la reunión de apertura, son el auditor y todos los procesos. Bien, porque los líderes van a estar ahí. Luego ya vamos a tener el detalle, proceso 1, 2, 3, 4 y sucesivamente, ¿y quién va a ser el auditor de ese proceso? Finalmente, bien, vamos a tener la reunión de cierre. Bien, en esta reunión de cierre ya vamos a contemplar, pues, todos los hallazgos que nosotros hemos identificado en este proceso de auditoría. Así como es algo recomendable también establecer cuáles han sido las fortalezas que nosotros como auditor estamos encontrando en esta empresa. Bien, esto para que pues sirva de un aliento para las organizaciones y también de motivación, bien, para las personas que están dentro de la organización de que si están realizando correctamente, ¿no? El cumplimiento de requisitos legales, por ahí, cómo es que ellos verifican la participación y consulta de los colaboradores es bastante innovadora, ¿no? Por ahí si es que cumplen a cabalidad los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que muchas empresas no lo hacen en su totalidad, entonces eso también es excelente y es una fortaleza de la organización. O si por aquí ya tiene puntos adicionales que ya está pues cumpliendo más allá de incluso la ISO 45001. Entonces aquí ya vemos, ¿no? El compromiso que va a tener la organización con la seguridad y salud de sus colaboradores. Bien, entonces ahí vamos colocando cuáles son los hallazgos. Recordemos que los hallazgos que tenemos, bien, sobre todo los que son no conformidades, debemos mencionarlos en ese momento, ¿no? Al auditado. Es decir, mira, ¿sabes qué? Me estás mostrando estas evidencias. Identifico aquí que hay discordancia, ¿no? Entre las evidencias que verifico con respecto a lo planificado, con respecto a tu procedimiento, con respecto a los requisitos de la norma. Entonces, estamos encontrando una no conformidad. Bien, eso es importante para que esté claro, ¿no? Que estamos encontrando un hallazgo, que es una no conformidad en este proceso de auditoría y que está claro. Bien, para que ya el auditado sepa en qué tiene que mejorar, incluso de forma inmediata establecer la corrección, bien, para este proceso de auditorías. Bien, entonces aquí vamos a tener todo este detalle. Y otro documento que quería revisar con ustedes, bien, ya como documento final, es un informe de auditorías. Bien, en este informe de auditoría, ¿qué es lo que vamos a contemplar nosotros? Bien, vamos a establecer pues la norma de referencia, los criterios de auditoría que vamos a tener, el número de auditoría para tener una trazabilidad entre el programa, entre el plan y entre el informe de auditoría. Bien, vamos a tener cuándo se está realizando, cómo es que es la modalidad de esta auditoría, que normalmente es presencial, ya hemos regresado pues a la presencialidad, pero puede que sea parcial remoto, parcial presencial. Eso va a depender pues de las operaciones de la organización, quién va a ser el auditor líder y quién va a ser el equipo auditor. Luego vamos a tener el alcance de la auditoría. Bien, recordemos que aquí vamos a tener a los procesos que vamos a auditar, a las sedes que vamos a auditar que han sido parte del muestreo, si es que aplica. Bien, luego vamos a tener los objetivos de auditoría. Dentro de estos objetivos vamos a tener la confirmación, ¿no? Confirmar de que este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001. Confirmar que la organización ha implementado y mantiene de manera efectiva su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
confirmar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es capaz de lograr los objetivos y políticas de la organización y además, pues, esto como resultado es de que se debe realizar una auditoría periódica de este sistema de gestión. Muy bien, adicional pues al cumplimiento y al marco legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, a la ley 29783 y sus modificatorias, también vamos a tener el cumplimiento del requisito 9.2 de la norma ISO 45001. Muy bien, vamos a tener acá las definiciones, bien, vamos a tener las no conformidades, que es el incumplimiento total o parcial de un requisito, bien, de un requisito legal o de otro requisito establecido en el sistema de gestión. Bien, vamos a tener la observación, que es una falla aislada en el contenido de implementación de este sistema de gestión que no llega a afectar directamente al sistema de gestión. Bien, oportunidades de mejora son recomendaciones por parte del auditor. Bien, que implica pues una mejora en este sistema de gestión de calidad. Muy bien. Dentro de esta organización, por ejemplo, se han encontrado 16 no conformidades. Bien, dentro de lo cual vamos a detallar, vamos a ir revisando algunos, ¿ok? Vamos a tener aquí la no conformidad número 1, por ejemplo, en el cual estamos teniendo como criterio, bien, la norma ISO 9001, vamos a tener el aspecto legal y vamos a tener el requisito de este aspecto legal. Bien, vamos a tener que, con respecto a la norma ISO 45001, la política debe estar disponible y debe comunicarse. En el aspecto legal vamos a tener el artículo 22. Bien, el empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes expone por escrito la política y además debe ser difundida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la no conformidad que se encontró en este momento? Que al verificar la evidencia de la difusión de la política se detectó que no se realizó a todos los colaboradores. Bien, y el auditado hace de conocimiento que no se brindó la difusión de la política. Entonces, inclusive a ese auditado no se le brindó la inducción o la capacitación y difusión de esta política, bien, no habiendo abarcado la totalidad. Y como vemos, este requisito de la norma menciona, pues, de que debe ser difundida a toda la organización. Bien, entonces probablemente se haya encontrado aquí más de una persona que no conozca este documento, entonces estamos decretando, pues, una no conformidad. Bien, vamos a ver en esta no conformidad número 2, vamos a tener el requisito 5.4, bien, en el que nos va a mencionar que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores. En el aspecto legal vamos a tener el artículo 62, bien, el mandato de los representantes de los trabajadores, que debe tener como una duración máximo de 2 años y como mínimo de 1 año. Bien, aquí ¿cuál es la no conformidad? Al solicitar las actas del supervisor de seguridad, porque en esta organización al tener menos de 20 colaboradores aplicaba tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, bien de periodos anteriores y de periodo actual, se evidencia que su actual mandato está proyectado para 2 años. Adicionalmente, bien, fue supervisor de seguridad y salud ocupacional en el periodo 2019-2020. Bien, parte de este punto legal, bien, es que cuando se elige, pues, aún o se encuentra en proceso de elecciones del nuevo supervisor de seguridad y salud en el trabajo, este no debe mantenerse activo como supervisor, bien, para poder postular. En este caso, no debería haber aplicado esa persona. Claro, quizá en el siguiente periodo sí pudo haber postulado sin ningún inconveniente, pero en este caso no. Entonces aquí vemos cómo es que se está incumpliendo esta base legal, pero además, por tanto, está relacionado también con este requisito 5.4. También en el cual vamos a tener esta consulta y participación porque no este supervisor de seguridad y salud en el trabajo electo por los trabajadores es una forma bien de poder justamente tener esta consulta y participación de los trabajadores. Muy bien, vamos a tener por aquí la no conformidad, bien, número 4, ¿no? En el cual hacemos también referencia a este punto con respecto a este comité, bien, en el cual vamos a tener que al solicitar evidencias de las actividades de este comité de seguridad y salud en el trabajo de forma trimestral,
El auditor solicitó tiempo para buscarlo y finalmente no lo encuentra. Aquí vamos a tener que no se ha podido validar y finalmente pues ya se considera que este documento no se encuentra bien como parte de la ejecución obligatoria, ¿no? Como parte de este requisito legal que estamos estableciendo. Muy bien, vamos a tener aquí la no conformidad número 7, bien, en el cual vamos a tener, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño. Bien, el aspecto legal es el reglamento de la ley 29783 en el artículo 33, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Bien, la descripción de la no conformidad y muestra, al momento de auditar se mostraron los resultados de los monitoreos realizados en la organización, sin embargo, el auditado no puede evidenciar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones o planes de acción. Entonces, aquí nosotros tenemos que contemplar que cuando hacemos algún informe o algún monitoreo, en este caso ocupacional, siempre debemos considerar que en caso existan recomendaciones, estas deben considerarse porque no vamos a dejar pues el informe y los resultados y ni siquiera validar que realmente estemos dentro de los límites máximos permisibles, ¿no? Entonces, en la revisión vamos a encontrar recomendaciones o cuáles son las acciones que vamos a tomar para poder trabajar en esos resultados del monitoreo encontrado. Bien, entonces estos son puntos importantes que nosotros debemos contemplar siempre, bien, para tener la coherencia entre esta norma de gestión y los requisitos legales que apliquen. Bien, y así vamos a tener bien no conformidades, algunas que aplican específicamente al marco legal, otras que también aplican a la ISO 45001. Normalmente cuando es el marco legal, bien, vamos a tener también la aplicación en que la norma te obliga a cumplir los requisitos legales y si estás en incumplimiento, claramente estamos igual teniendo un incumplimiento a la norma ISO 45001. Listo. Bien, estimados, no sé si hay alguna consulta o duda. Con esta parte, bien, ya estamos dando por finalizada la revisión de este proceso de auditoría. Recordemos, bien, rápidamente, el inicio es a través de este programa de auditorías. Bien, luego yo voy a establecer mi plan de auditorías detallado por los días que voy a realizar mi auditoría. En el momento vamos a tener que realizar la reunión de apertura, luego la ejecución de esta auditoría y finalmente mi reunión de cierre. Bien, si son más días de auditoría de igual manera. Bien, la reunión de apertura solo es en el día número 1 y la reunión de cierre es al finalizar en el último día de la auditoría. Bien, aquí yo voy a expresar cuáles son los hallazgos encontrados, las no conformidades, oportunidades de mejora, bien, y finalmente las conclusiones de esta auditoría. Bien, asimismo, contemplar estos criterios de auditoría para poder redactar correctamente el informe de auditoría y que sirva bien para que la organización pueda tomar acción sobre ella. No, ya el siguiente paso vendría a ser establecer cuál ha sido la causa raíz y finalmente las correcciones y las acciones correctivas que vamos a aplicar bien dentro de estos procesos. Bien, entonces, estimados, no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a este punto del proceso de auditorías. Bien, me comentan por aquí por el chat. Voy a descompartir mi pantalla en este momento para poder visualizar. Listo, estimados, me comentan por favor si hay alguna consulta o duda, bien, para poder resolver estas dudas o consultas. Estimada Erika, respecto a la auditoría Mintra que se hace cada 2 años para administrativos y